014 de marzo del 02026, al comenzar esta reflexión, llamada así como reflexión viviente, mi total respeto y forma para comenzar esta reflexión con la introducción. Muchos de los elementos que en esta verdad cumplo en esta forma poder entregar, sí, por supuesto, ángeles, extraterrestres, ovnis, son estructuras de lo mismo y lo vuelvo a confirmar para que este conocimiento en paz, en amor y en tranquilidad pueda llegar de esta maravilla de la luz del Padre Celestial, que en la presencia del Padre, el Espíritu Santo es la forma, la estructura para poder entregar esta verdad maravillosa. Me pasa a pensar en eso también, como en este gran propósito poder entregar la verdad a la humanidad. Y en la transgresión, estas motosierras y motos chainsaw como una forma en las esquinas, la cruz que representa la crucifixión de Jesucristo y cuerpo sacrificado. En el proceso del tiempo, esta gran historia de la humanidad y en los conceptos de apoyo sobre ciertos elementos, también en canales de YouTube, mi total respeto y poder agregar sobre estas verdades, muestras y pruebas sobre esas capacidades y las formas también en el respeto, en la ética y en el proceder del ser humano, este gran proceso. Me pasa a sentir, y al comenzar esta reflexión, que voy a dar el ejemplo tácito y concreto para poder explicar mi responsabilidad sobre este canal. Mi objetivo es cumplir lo que el Padre Celestial así me requiere en esta maravilla, que entiendo puede ser sorpresivo para el ser humano poder decir cómo tal persona dice que conoce al Padre Celestial, cómo dice tales y tales cosas y cómo es la muestra que ella puede demostrar que eso es tal cual lo que ella dice, o es solo uno más de los cuales quiere aparentar o quiere ser falso frente a la verdad para poder exacerbar un sentido sobre competencias falsas o competencias hoy que lamentablemente las redes sociales exacerban hasta llegar a ser copiadores de contenido, falsificadores sobre estafas, fraudes y delitos varios. En esta forma, ¿cuál es la muestra? Porque si tanto se ha hablado de ella y tanto se ha difamado de tanta verdad, o de tanta tanta calumnia, injuria y calumnia sobre el proceso de mi vida, quizás la forma en la cual puedo explicar es tratar de pensar un poco en el proceso de Jesucristo hoy, mientras en esta forma esta sería la 0tercera vez, veo, pero en el alto, en una conexión muy rápida, el Padre Celestial en el centro y Jesucristo en un costado. Y el Padre Celestial me dice: la amamos mucho, hija mía. Y Jesucristo al lado del Padre me mira con su pelo hasta los hombros, un pelo de color castaño. Me dice: hola, hermana mía. Ese solo proceso ya es la maravilla de esta verdad, porque mi forma de ser y de pensar no es la competencia con el ser humano. Y esto en una luz muy especial, la misma que puedo decir un ovni, un ángel, una estructura, para entender el conocimiento, no por competencia, ni forma que Satanás ha ido lamentablemente causando distorsión en la mente del ser humano. Yo no haría este proceder si no tuviera la plena convicción, y ha sido difícil porque la verdad se puede malinterpretar. A veces la ciencia logra captar solo ciertos procesos y los otros todavía no se entienden, solo otras estructuras específicas como canalización de energías en el buen proceso del ser humano, en su ética, entendiendo en el respeto el valor del ser humano. En esta verdad y introducción de la reflexión,
¿Cuál es la muestra? Lo vuelvo a decir. La luz del Padre Celestial en todo. Esta forma, cuando la energía está equilibrada, logra traspasar los continentes, de los cuales en otras reflexiones también lo he explicado, para que sea testimonio de la existencia del Padre Celestial, la misma existencia de Jesucristo en su proceso, la luz que alumbró todo su proceder, el Espíritu Santo en él, y todo este gran proceso maravilloso que el Padre requiere para que el ser humano también pueda comprender que el Padre creó en el mismo amor al hombre y la mujer, en el respeto y en el desarrollo, sus creaciones, sus mejores creaciones, el hombre y la mujer. Y en el proceso de la transgresión que Satanás ha ido cometiendo y ha hecho, las distintas corrupciones, la pérdida del equilibrio del ser humano sobre sus desarrollos, su dignidad, su decencia y las consecuencias, las enfermedades. Esta pérdida del equilibrio o de la verdad sobre el cuerpo y su valor, sobre la capacidad de la inteligencia del ser humano, las capacidades de autodominio, autocontrol y en el proceso todos los elementos, el cuidado, el respeto sobre la energía sexual. Las consecuencias son devastadoras, enfermedades de transmisión, pérdidas de amor y de respeto sobre la familia, las consecuencias devastadoras sobre los sistemas financieros y la vida del ser humano es una seguidilla de situaciones desequilibrantes. En esta reflexión, para poder explicar en esta introducción cuál es por tercera vez la muestra de que usted dice la verdad, la luz del Padre Celestial, que desde mi llegada a la humanidad, siendo al nacer sobre cuerpo de hombre y mujer, vengo a la humanidad con esta misma energía que el Padre Celestial necesitó mi cumplimiento, asignación a la humanidad. Yo no vengo por proceso de probación, yo vengo por cumplimiento. No me hace mejor que el ser humano, solo que el estado de toda esta forma también en el pensar del ser humano le ayuda a poder comprender o recibir que el Padre Celestial en su plena honestidad, proceso, integridad, no va a enviar alguna estructura que pueda tener alguna transgresión o forma de causar una ambigüedad sobre el pensar, sobre principios, valores y formas de orden en el desarrollo del ser humano. He pasado todos los procesos y el ser humano podrá preguntar, sí, pero Jesucristo fue enjuiciado, sí, pero Jesucristo siempre fue inocente. Y en este proceder mi total responsabilidad para poder decir con mi forma de pensar que así es. Y en esta gran verdad, mi total humildad, honestidad. Quizás entre comillas o entre paréntesis, las cosas, los dolores físicos que yo vivo es poder explicarlo absolutamente sin victimizar, porque nunca me he victimizado ni nunca me victimizaré, porque la luz del Padre Celestial es superior a toda esta forma. Mi hermana Marcela, en alguna comunicación por teléfono hace unos años atrás, me dice, textual, Vivi, tú llegaste con esa energía a la humanidad. El proceder de la verdad ya se muestra como ellos ya sabían este gran cumplimiento y mi misión y mi forma de ser. Son exactamente iguales, no han cambiado. Pero el proceso del sacrificio y la forma en soledad frente a todos los entornos del desarrollo sobre mi infancia eran esta manipulación, drenar la energía del Padre sobre mi cumplimiento, que la energía y la luz siempre estuvo. No lo entendía porque yo era niña, pero puedo recordar perfectamente porque esa energía hace que esto suceda. Vuelvo a decir y vuelvo a repetir y lo repetiré. Lo necesario que el Padre me requiera no me hace mejor que ningún ser humano. No hay diferencias ni acepciones de personas para que el ser humano pueda comprender el amor del Padre absoluto y su inteligencia sobre esta capacidad, asignación, misión que el Padre me requiere. Mis conceptos y desarrollos profesionales y en todas las responsabilidades absolutamente intactos, limpios, sin ningún proceso de transgresión.
Los desarrollos podrían haber sido mejor en otros contextos de desarrollo, pero todo esto lamentablemente fue manipulado por envidias, por codicias o pérdidas de equilibrio sobre actos de errores y de pérdida del equilibrio del ser humano, envidias, codicias, transgresiones, corrupciones. En esta gran verdad y en el respeto del conocimiento que el Padre sí me requiere, mi total claridad, transparencia, será siempre y es siempre mi misma forma de pensar. Pasé por procesos en los cuales es lo mismo. Jesucristo fue enjuiciado sobre actos judiciales de los cuales él nunca cometió. Porque toda esta manipulación fue hecha bajo ¿qué objetivo? Lo mismo. Ellos ya sabían la llegada y se les avisaba a todos estos poderes corruptos donde participaban de actos también satánicos y sectas satánicas. Esto siempre existió. Desde la llegada de Satanás a la humanidad para preparar cómo la astucia de él iba a tratar la falsificación y la pillería, todos estos procesos a la humanidad. Todo esto se falsificó, se manipuló de la forma meticulosa para poder transgredir el acto de la reputación y el proceso mismo de mi cumplimiento, que Josefina González lo sabía en el solo acto de mis 6 años, mi presentación en una festividad en la escuela, en el colegio, donde era la Navidad y mi asignación era el ángel que venía y protegía a Jesucristo en su nacimiento. Las alitas en ese proceder, una de esas tantas alitas a las 03 de la madrugada, donde ella hacía mi vestimenta, mi disfraz o la ropa que se iba a usar como representación de ese ángel, toma una de las alas del costado derecho de esta forma de expresiones en papelillo para hacer estas plumas y las tira al suelo, y en el momento que la tira al suelo me mira hacia la frente y el dolor de mi espalda en las vértebras C3, C4, C5, le digo: mamá, me duele demasiado. Un acto ya donde eso había sido hecho a los 03 años, 1964, en el sótano basement de Lira 01324. En esta gran verdad, muestras y pruebas solo en el conocimiento del ser humano, no distorsión, no odios, no iras, porque a pesar de todo ese y mi continuo hostigamiento sobre esos procederes, no era que yo fuera menos que ellas, es muy por el contrario. La estrategia era de que toda esa herencia, todo ese dinero fuera distribuido para ellas, y en el proceder el acto de la ropa, la foto de Milo, la foto de mi torso desnudo y la ropa interior como niña, donde yo lloraba y le decía: mamá, no quiero que me saques foto así. Pero en este proceder vuelvo a decir, no hay distorsión, no existen estas, me pasa en eso que yo no siento odios ni ira ni ningún tipo de venganza, porque quien siente venganza es aquel que no hizo su mejor esfuerzo o que finalmente perdió su equilibrio. El proceder para poder entregar esta gran verdad que el Padre requiere es que el ser humano reciba en el amor y en la paz, que cada experiencia que vive en su vida nunca es porque alguien lo odia. Quizás personas pueden transgredir su forma, pero en el fondo es un proceso maravilloso que le permite al ser humano en su pausa, en no tomar una decisión rápida, comprender mejor esa instancia, qué cualidades puede desarrollar o las que tiene, o crear otras nuevas que le ayuden a mejorar toda esta verdad. No tengo doble cara, no tengo una tercera cara. Y en el proceder mi absoluta conciencia, tranquilidad, y eso le permite al ser humano poder encontrar su propia paz y tomar sus mejores decisiones. Esto en todo el mundo, tribu, lengua, nación y pueblo, que recuerdo con mucha humildad los procederes que siempre cumplí. Ahí tienen una forma muy clara de un testigo absoluto de toda esta verdad. Viví, tú llegaste a la humanidad así. La luz del Padre siempre estuvo,
Solo que yo como niña miraba toda esa instancia y me asombraba todo ese proceder, pero poco a poco el cumplimiento se iba desarrollando a través de las etapas de la crianza o del crecimiento sobre esta gran maravilla que el Padre requiere de mi existencia tomando cuerpo físico, omni ángel extraterrestre para cumplir esta misión de amor, de inteligencia del Padre Celestial. No hay ambigüedades, pero sí, por supuesto. Hay momentos en los cuales el carácter marca con mayor forma toda esta expresión, pero también son conceptos naturales porque vivir como ser humano también tiene sus propias emociones y sus propios desafíos, sin causarle daño a nadie, por supuesto, mi propia expresión. En esta gran verdad, ¿cuál es la muestra al terminar esta introducción de la reflexión? ¿Cuál es la verdadera muestra que usted dice la verdad? La luz del Padre. La maravilla de su energía total, la luz que es un proceso solamente en estos grandes sacrificios como cumplimiento misión. Y podría haber sido cualquier otro ser humano, por supuesto, pero para poder entender el orden, el equilibrio, el conocimiento, los desarrollos, el respeto de cada ser humano, un padre es padre porque es padre y la madre es madre porque es madre. Ayuda en el proceso a organizar, criar sus hijos y ayudarles en su propio proceso, en su mayordomía y en sus responsabilidades, como ayudar a que ese niño trascienda a través de las generaciones y sea un buen apoyo a la sociedad. Al igual que ese padre y esa madre requirió de padres también que hizo el mismo proceso. Bueno, en esta historia y parte de la historia de la humanidad, en este proceso, mis padres cuidadores específicamente, lamentablemente perdieron el equilibrio sobre el interés y la codicia. Esto es un proceso para poder entender cuál es el móvil de todo esto. No tan solo el dinero como representatividad de esta herencia ancestral, como un proceso de profecía, el cumplimiento donde iba a venir el proceso del sacrificio ante Satanás y sus redes y sus formas de su guerra espiritual hacia la humanidad para que el ser humano reciba esta verdad, sino que también los dones o capacidades que representan la protección y el testimonio de la verdad de la existencia del Padre en la continuidad de Jesucristo y en el proceso final la resurrección extendida, el Espíritu Santo, la luz del Padre, la abundancia, el equilibrio, la paz y el amor a la humanidad. En esta gran verdad, mi total respeto. Vuelvo a decir, entonces, ¿cuál es la muestra de la verdad suya? La luz del Padre. La maravilla que se desplazó a través del tiempo y en procederes donde mi forma en retiro, en soledad, como un proceso de cumplimiento, es el proceso que el Padre fue necesitando, no por el despertar, porque yo llegué con esta luz desde muy pequeñita a todos estos actos. No es proceder del ser humano a hacer comparaciones. Cada ser humano fue creado único e irrepetible a imagen y semejanza del Padre Celestial. En la humanidad todos los seres humanos tienen capacidades, talentos, dones a desarrollar, y cuando el conocimiento se toma de otra persona es importante y el Padre reconoce cuando el ser humano en su propio conocimiento reconoce del otro el origen de donde tomó ese conocimiento, para entender que cada uno también toma el concepto de su inteligencia sin clonar, sin ser hackeadores, copiadores de contenido, copiadores de conocimiento, donde esto lentamente se va distorsionando hasta llegar a los actos más oscuros de toda esta transgresión, como la envidia, mi forma de pensar, la peor inteligencia del ser humano, porque primero tiene que equilibrar su mente frente a sus capacidades, segundo tiene que volver al inicio y en la envidia, premeditar actos en contra del ser humano, va a tener que perder todo ese proceso que hizo en el tiempo, tendrá que reestructurar el error y más encima, volver de nuevo al inicio de su propio equilibrio para tomar tiempo anexo. En esta gran verdad, la inteligencia absoluta y el amor incondicional del Padre Celestial no pierda su control. Y a veces hay momentos en los cuales
Eso puede ser muy difícil porque Satanás trajo la injusticia a la humanidad. El Padre Celestial no. El Padre siempre ha querido el amor y el desarrollo del ser humano. La injusticia que trae Satanás en su caos, en su violencia, en su falsedad, en sus robos, en sus transgresiones y en la manipulación del ser humano en su conciencia, lo que hoy últimamente en gran manera ha crecido, las drogas y los excesos del alcohol, la promiscuidad sexual, la pérdida del equilibrio, el valor del ser humano y su propia expresión. El conocimiento del Padre Celestial es universal, es amor, es entrega. Siento en esa misma forma el amor del Padre y también mi gran preocupación por ser quizás no muy clara para poder ser entendida sobre esta maravilla. La existencia del Padre Celestial y su amor incondicional, en el respeto, en la dignidad y en la decencia de cada ser humano, de cada niño en su crianza, y como la madre acoge con amor a su hijo y a su hija y le enseña, no, hijo, no es bueno que tú estés hablando mal de otras personas, y menos en el respeto de gente adulta estar proliferando actos de los cuales ese niño ni siquiera tiene capacidad de análisis para poder entender que esa madre, en su desequilibrio, solo busca en la manipulación actos de caos. El Padre Celestial existe por amor y le entrega al ser humano y a cada uno su propio proceso de vida en amor y en paz, en su propia evolución, en su propio proceso. Ojalá siempre poder tener en su familia quienes avalan y ayudan y apoyan, porque las familias no compiten entre ellas, ni hombres con mujeres, ni mujeres con hombres, ni hijos con padres, ni padres con hijos, ni madres con hijas. La evolución y la evolución de la humanidad de generación en generación es el mismo responsabilidad de cada uno de enseñar a sus hijos lo mejor posible para prepararlos a la maravilla de la aventura de la vida como un proceder de desarrollo, de capacidades, de cualidades, de autodominio, de control y en el proceder de la madurez, las responsabilidades de su familia, creando familias y familias a través de generaciones y generaciones. Muchos lo han hecho, muchos han cumplido este proceso y han dejado un legado maravilloso. Satanás no quiere dejar legado. Satanás no tiene legado. Por eso su rabia y su odio y caos es la forma de usar la mentira, la transgresión y los delitos y las corrupciones en todo el mundo. Vuelvo a decir por 4ª, 5ª vez. ¿Cuál es la muestra de esta verdad? Con mi total humildad, honestidad absoluta, responsabilidad y respeto a la lealtad de la existencia del Padre Celestial y su amor incondicional a la humanidad, y en el proceso Jesucristo, el único Rey de Reyes, que dio a la humanidad el proceder, el conocimiento, el amor, la paz y en la presencia, el Espíritu Santo dentro de él. Esta energía maravillosa que le permitió hacer actos y milagros, mostrándole al ser humano la existencia del Padre para que tuviera paz y tranquilidad sobre su propio proceso de vida, pudiendo discernir también mejor sus propias decisiones, su paz y su tranquilidad. En esta continuidad no hay proceder de resentimientos, no hay procederes de despertar, pero el proceder es absoluto, porque en el proceso de Satanás y el sacrificio, donde la luz del Padre era drenada todos los días, y en el proceder desde mi etapa, desde la infancia, por supuesto, en este acto de brujería muestra la continuidad a través de todas las civilizaciones, cómo Satanás fue usando la brujería, la magia negra, la transgresión y los actos de bajas energías, manipulando por líquidos y formas de transgresión, de vida, como menstruación de mujer, orina de mujer, semen, el proceso de vida del ser humano, de hombres, para poder transgredir en los alimentos la vida y poder tomar el control mental por medio de actos de bajas energías, magia negra, ritos de sacrificios y cuerpos drenados sobre los nombres de cada persona. Y también sobre los actos de vulneración y degradación, debilidad en corrupciones, llámese corrupciones, narcotráfico, sicariato, pedofilia, prostitución y todo lo que hoy en día la humanidad lamentablemente lo vive.
las formas también ya uniendo la tecnología a las redes sociales, el hackear las cuentas, el falsificar identidad, mentir y hacer falsas promesas sobre el ser humano, ocupando inclusive elementos de cada ser humano para poder aparentar que ese ser humano es lo que ella o ellos aparentan. Tomando del dinero el fraude, el robo, el hurto y la transgresión de delitos que se van desplazando en toda la humanidad, en todos los continentes y en todas las naciones. En esta gran verdad, mi total responsabilidad. Y llegó el proceso, lo vuelvo a confirmar, donde ya el tiempo se dio a todas estas expresiones, kármicos y kármicas, Satanás, la ramera serpiente, el diablo y todas sus redes, larga cola negra, para poder explicar en Omnis, en Chile, el 2014, y esta expresión muy clara, el 24 de noviembre del 2014. Los números y la forma y la simbología vuelven a ser un proceso también de las verdades de toda esta existencia, y el ser humano no sienta miedo. Todas estas expresiones extraterrestres, ovnis, ángeles, arcángeles como proceso de energía, y en el cumplimiento superior el arcángel. Pero en específicas situaciones se comunica, se muestra en una luz, pero tomando un cuerpo físico con la luz del Padre, pero en procederes muy específicos. Ellos son energía, son paz, son tranquilidad, son aromas muy sensibles que ayudan al ser humano a equilibrar su propia energía. Los ovnis extraterrestres tomamos cuerpo, formas y energía y logramos en el propósito de la misión lo que el Padre requiere. Vuelvo a decir, la transgresión del ruido de estas motosierras, metal lover, como el proceder de aquella que comete el acto en la profanación de este sacrificio, tomar mi vida, mi cuerpo para hacer sus actos transgresores como si yo los hubiera cometido. Esto fue un sacrificio con el interés de la codicia de este dinero, esta herencia, que seguramente puede ser una herencia en una forma de gran valor. El proceder de esa energía, el banco del Padre Celestial, el Espíritu Santo, toma la distribución sobre los procesos que el Padre así me requiere. En esta gran verdad, mi total respeto en esta forma. ¿Y cuál es la muestra por sexta vez de que usted dice la verdad? No hay competencias. No hay formas para transgredir al ser humano. El tiempo fue y siempre tiene su sello y su tiempo. No quisieron comprender esta gran verdad, no quisieron respetar y solo codiciaron. Y al no poder obtenerlo, la pérdida del equilibrio de sus mismas decisiones anteriores, prácticas de ritos o prácticas de instancias o agrupaciones de oscuridad. El obtener el dinero de mala forma trae miles de consecuencias generacionales, principales y financieras al ser humano, degradando la vida y las especies, la superficie y las creaciones, porque el ser humano también es accionista sobre su propia forma, pisar la tierra. Ya sus pies son energía a la humanidad. El Padre y su inteligencia perfecta ha creado todo este proceso al ser humano. La luz del Padre que vive como un proceso de cumplimiento, donde mi espacio hoy en día es acompañada por mi Hijo, pero en el proceso la luz del Padre, en esta expresión, no es el cumplimiento a través del tiempo, en la fecha, el tiempo que el Padre requería sobre el sacrificio, la expiación, el atonement, el cuerpo muerto sobre las partes, en todo acto de brujerías y sacrificios del cuerpo. Las muestras están claras sobre la transgresión de mi cuerpo original y la forma del Espíritu Santo, la luz, ángel, ovni, extraterrestre, entre medio de los seres humanos. Es amor, es paz, no es transgresión ni competencia. Es volver el ser humano a comprender esta gran maravilla, porque ya el caos, que lamentablemente las oscuridades han ido distorsionando la vida en toda la humanidad, la pérdida de equilibrio, los grandes caos, la violencia, la transgresión del ser humano sobre su propia existencia, tempranos
embarazos de jovencitas no todavía preparadas, transgresiones sobre las drogas y el alcohol, la pérdida del equilibrio sobre la energía sexual y esta forma tan aperturada donde ni hombre ni mujer, quizás en el proceder del tiempo, no van a desarrollar la capacidad del amor entre el hombre y la mujer y su desarrollo en respeto a través de generaciones y generaciones. Esta gran verdad que el Padre me requiere decir, y para mí mi total humildad, la luz del Padre. Los ataques sistemáticos de formas de oscuridades han sido muchos, desde mis 0-3 años. Este es un proceso de verdad, nunca, entre comillas y entre paréntesis, y muy remarcado, nunca me he victimizado, porque el proceder de la verdad es todas estas etapas que he ido cumpliendo y para mí me pasa explicarlo sinceramente que puedo recordar muchas cosas. Y el Padre requiere en el tiempo que yo las recordara para poder entender esta gran responsabilidad que el Padre me requiere en esta misión. Mi total transparencia, autenticidad, honestidad, porque creo personalmente que el ser responsable, el no sentir más que amor por el prójimo y tratar de ayudarlo, aun cuando también veo todo el control mental que usa la manipulación de la oscuridad en la mente del ser humano, que lo hace sentir insignificante, que lo hace sentir que no tiene capacidades cuando las capacidades ya están. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que el ser humano se desarrolle sobre su propia inteligencia, porque desde ahí él controla mentalmente la conciencia, lo hace caer en prácticas o en consumo de aquellos elementos que transgreden su conciencia y lo único que hace es hacer perder el equilibrio y cometer a veces actos y decisiones equivocadas, trayéndole más dolor a su propia vida. Puedo ver muy cercano a mí cómo ellos han manipulado y hacen sentir, así como esta moto va por la calle, manipulando y gritando groserías de mi cuerpo que representa todas estas formas bajas por la calle, vivo en un 6º piso, para poder entender cómo el amarre y la atadura manipula el tiempo y el espacio y controla al ser humano. Mi sacrificio sobre todas las partes y sobre este proceso control mental sí está, sí existe, y esta es una misma prueba. Pero la diferencia está, ¿yo hice algún contrato con ellos? Nunca. Ellos quieren controlar al mundo así para sentir poder sobre entes de oscuridad y prácticas de oscuridades. No, nunca he sido parte de ningún acto y fue este proceder de lo cual ellos hoy logran mayor ira o rabia sobre esa expresión para poder infamar, difamar, calumniar y hacer hasta el acto de la blasfemia, porque la luz del Padre Celestial debe ser cuidada por todo el proceder del ser humano para entender de ella el amor, la paz y la existencia del Padre Celestial para que el ser humano en su pérdida de fe o de esperanza pueda sentir que siempre la humanidad ha estado protegida por el Padre y todas estas estructuras que somos siempre de amor y de integridad. Aquellos quienes quieren aparentar que son dioses o que tienen gran forma los falsos profetas, solo se descubren en el tiempo y sus comportamientos no van de acuerdo a esa forma. Si alguno de ellos, a través del tiempo que sí ha existido, han bajado ángeles y procesos a la vida, sabiendo muy bien de su energía, pero lamentablemente algunos han perdido su equilibrio y han caído sobre estas formas. Automáticamente eso pierde cualquier estructura por transgredir el respeto y la lealtad al conocimiento de la vida del Padre Celestial y este proceso verdadero. Me parece y creo y siento en ese proceder que es justo y equilibrante para entender esta maravilla, para que el ser humano no busque venganza sobre ningún ser humano, sobre ningún elemento, para poder mostrar su dolor o su pena. Ayer, en esta gran verdad, he sellado por 06ª vez la luz del Padre en este gran cumplimiento, en la muestra verdadera de la existencia del Padre Celestial y a mi forma de ser,
todo sacrificio, todo proceso dirigido, guiada por el Padre Celestial. No hay procederes en los cuales yo sienta abandono. Jesucristo, el super hermano, el superhéroe de la humanidad, hizo este proceder. Cuando a veces la distorsión sobre todas estas formas y las formas de distintas instituciones querían acabar el proceso de Jesucristo porque querían ser el rey de los judíos y querer tener esa misma energía del Padre, hicieron actos y transgresiones, inclusive hasta los apóstoles lamentablemente cayeron frente a ciertas provocaciones. Pero Jesucristo sentía en esta maravilla del Espíritu Santo en él, como él encontraba paz y podía pensar y meditar mejor sobre esa situación que había ocurrido. Me pasa exactamente, y lo digo con toda mi humildad, respeto, que tomo un concepto para poder encontrar en mi propio silencio, en ese silencio, la forma del pensar y la sabiduría que el Padre me requiere en este gran proceder. Vuelvo a decir, yo no soy superior al ser humano. Mi cuerpo es la muestra absoluta de ser la peor expresión de cualquier ser humano. No transgrede mi forma de pensar, mi autoestima y mi forma. No hay partes de mi cuerpo que no hayan sido sacrificados. Y este proceder, mostrarle al ser humano que la existencia del Padre Celestial y esta luz es verdadera y que le dé paz y tranquilidad de que a pesar de todas las transgresiones y no encontrar solución en medicamentos, busque todas estas formas de expresión que son una ayuda, un apoyo, una guía para encontrar algunas respuestas en la capacidad de aquellas que en su ética y en su forma entregan con cuidado estos apoyos a la humanidad. Me detengo un instante para explicar en el primer punto. ¿Qué pasaría si yo fuera a un profesional de la psicología, que así lo hice? Hace muchos años atrás, en toda esta difamación, injurias y calumnias por el interés de la profecía y también del pacto con Satanás que se hace a mi temprana edad, llegada a la humanidad, para poder dar mi vida, la luz, los dones que ella, por supuesto, veía y que sus hijas también sabían de este proceder, quisieron dar vuelta en la manipulación todo este proceder. ¿Y qué pasaría si en toda esta forma ellos ocuparon toda esta difamación, injurias y calumnias porque el interés era superior frente a esta gran verdad? Y en ese proceder, lamentablemente, se fueron uniendo. Y vuelvo a decir, las transferencias en sistemas bancarios se pueden permitir varias en un solo día. La pregunta es, ¿y de dónde todos esos dineros se sacaron para hacer todas esas transferencias? ¿Y quién es el familiar que sabe de todas esas formas que se hizo cuidando esos falsos dineros que se tomaron por transgresión del dinero y de este gran cumplimiento a la humanidad? En esta gran verdad, mi total respeto. Los actos que se unieron frente a través del tiempo para poder difamar e injuriar, ¿cuántos han recibido un dinero donde ellos hacen que estas personas, llamadas así comunidad, como quienes se desarrollan en este proceso de difamaciones, injurias y calumnias, para mentir y en actos de corte falsificar frente a la Biblia, decir que lo que están diciendo es verdad, cuando yo nunca he conversado con ellos y ellas? Pero se les promete un dinero mensual o en el proceder judicial donde se tienen que dar estos testimonios, ellos sin dudar enjuician y hablan y difaman acerca de mí, sin que yo haya conversado ni una sola vez con ellos. Solo es manipulado sobre esta extrema pérdida del equilibrio del ser humano en el interés y la codicia, la corrupción, como una de las tantas ramas de la corrupción. La maravilla del conocimiento del Padre Celestial se destila
sobre cada una de estas ramas como el conocimiento según el conocimiento de cada desarrollo y vida del ser humano. No existe un árbol si no tiene ramas. No existe un cuerpo si no tiene extremidades. Y siendo una estructura, da su propio fruto sobre su propia forma. De no ser así, se seca por la transgresión y la falsificación. Tarde o temprano la verdad cae en la forma de la verdad para poder ayudar al ser humano. La maravilla de la historia de la humanidad y las generaciones tras generaciones. No vengo solamente a salvar la generación de la familia, aquella que cuidó, aquella de mi origen y de aquella también, de todas las demás. Vengo en todo el proceder a toda la humanidad, porque las mismas transgresiones se hacen aquí en Chile, como también en España, en Alemania, en Italia, en Reino Unido, en China, en Japón y en todos los continentes y por supuesto, lamentablemente, en esta contaminación a Estados Unidos, redes que se fueron manipulando a través del tiempo y lograron lamentablemente degradar en la gran capacidad de esta gran nación formas, pensares, estructuras que hoy en día son un gran desafío para esta gran nación. En el proceder, mi total respeto y en el cumplimiento, la verdad que el Padre Celestial así me requiere. En esta misma forma ir mostrando esta verdad con el respeto, con el equilibrio y con el juicio, la templanza y la prudencia sobre los desarrollos. Pero cuando ya el tiempo fue extendido y ellos, sabiendo muy bien cuál es mi cumplimiento, misión a la humanidad, no han trepidado en seguir haciendo actos de oscuridad. Nunca he estado enferma, agrego, continúo. Mi proceder sobre actos de brujería para poder manipular y drenar la energía del Padre, conceptos que han sido a través del tiempo muy desafiantes para poder cumplir responsabilidades. Los llamados que se hacían a los distintos desarrollos donde no había ningún concepto de transgresión mía, los despidos manipulados por llamados de todas estas transgresiones. La manipulación del dinero y ellos, como dice Evelyn Tarot en uno de sus videos ayer, querían tener esta luz, querían tener estos dones, pero aquí viene la explicación al concluir esta reflexión. El ser humano es la perfección que el Padre crea a cada ser humano, le da su propia inteligencia, único y irrepetible, su propio proceso. ¿Podrá ser que un ser humano va a lograr tal proceso del logro si no ha hecho ningún esfuerzo, ninguna responsabilidad? La manipulación de este concepto, falsas promesas, engaños y mentiras van unidos al desequilibrio, a la pérdida de la conciencia del ser humano en un robo, en una perturbación, en un drenar la energía para poder aparentar querer tomar la silla del otro cuando nunca ha construido su propia silla. No es justo ni para la vida ni para la humanidad aquellos que solo participan de actos de degradación a las capacidades del ser humano poder tomar algo que nunca ha cumplido. La verdad nunca ha sido cambiada a través de la historia de la humanidad. Cada ser humano en su propia capacidad, con inteligencia, con formas, con talentos, con dones y con formas verdaderas sobre el desarrollo. Todos estos actos manipulados sobre oscuridad y magia negra lamentablemente desvive la vida del ser humano, desvive la vida de la humanidad. Y para eso, mi total respeto en este gran cumplimiento generacional sobre todo el mundo es un proceso llevado por el Padre Celestial. Todo viene del Padre, de este super héroe de la historia de la humanidad, Jesucristo, su amor, su transparencia, su honestidad, como también mi exigencia sobre este proceso, siendo contextos absolutos sobre mi propia personalidad y carácter, donde nadie manipula mi forma de ser y en este proceder mi auténtica, absoluta certeza, convicción y cumplimiento. El amor del Padre se destila al ser humano. La inteligencia del Padre Celestial le permite al ser humano su paz y en la transgresión todos ellos. Aquellos que cometen actos y delitos podrán tener la luz del Padre.
Aquellos que lamentablemente injurian y calumnian y son capaces de ocupar día a día un proceder solamente de su boca salen palabras negativas sobre otro ser humano, ¿podrá tener tal proceso? Imposible. Tomó su tiempo maravilloso para poder hacer actos negativos, destructivos, de caos y de división. Muy por el contrario, el Padre Celestial quiere que el ser humano tenga paz y de esto cada palabra, cada forma del decir, en la conexión, no en la intuición. Todo ser humano tiene intuición, la conexión de esta energía maravillosa que el Padre Celestial, en mi humilde cumplimiento, como forma de gratitud, responsabilidad, reconociendo cada conocimiento en el respeto a la humanidad, mi total, absoluto autenticidad. No hay procederes de competencias. Los juegos fueron robados. Y la exacerbación del control mental que ejerce Satanás es absoluta. Ayer la consecuencia de 03 actos de velas en mi cuerpo fue una pérdida absoluta de energías. El proceder para recuperar, hasta los canales de YouTube estaban transgredidos, solo ciertos conceptos lograban tomar este contexto para poder entender la maravilla de la energía del Padre Celestial en su amor a la humanidad. Y en el proceder del tiempo, hoy, a las 0:12 me quedo dormida y luego me despierto a las 01:30 de la noche, 24 horas 01:30 me despierto y trato de poder descansar de nuevo. Estuve hasta las 03 de la madrugada tratando de poder volver a tomar energía para dormir. Mi cuerpo cansado. Luego a las 05:20 me despierto de nuevo pensando en hacer los ejercicios de nuevo de protección en una forma de amor en silencio a la humanidad. La energía del Padre Celestial es todo. Por lo tanto, todo conocimiento, toda forma y estructura se desarrolla según el proceso que el Padre requiere a mi cumplimiento a la humanidad. En esta gran verdad, el cuerpo recibe las formas, escucha el proceder y aquí mi total expresión. Y creo haberlo explicado y si no lo vuelvo a confirmar. Yo no tengo ningún acto de visión sobre el ser humano. Cuando yo me siento en una silla, así como mis abuelitos en Lira, en una silla, en la entrada después de la mampara, 07 años, vestido rosado con blondas blancas, en una hora de la mañana, mi abuelito en su biblioteca y el dormitorio o la pieza que es enfrente es el dormitorio de ellos, mi abuelita. Mi abuelita toma una silla, me sienta en la silla. Yo en el silencio y en el respeto. Mi abuelito deja entreabierta la puerta de su escritorio maravilloso donde toda la muralla llena de libros y formas de licenciado en artes y en esta forma. Su escritorio, lo veo la puerta entreabierta y mi abuelita me dice, mijita, siéntese ahí. Dejando el proceder de yo poder escuchar en un sillón exactamente donde la foto de Milo se hizo en la mampara el IRAR 01324 y quedé sola en esa instancia donde esa foto nunca más la pude ver. Es para mí difícil porque entregarlo por estos canales ya llega el proceder y cómo lo tomo, entre comillas. Porque a través del tiempo ellos no han querido reestructurar esta gran responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Entregar la verdad al mundo, a la humanidad, la existencia del Padre Celestial y la verdad de la existencia del ser humano. Y en el proceder, lo que el Padre asigna y asignó desde siempre esta misión a través del tiempo que requiere reconstruir la verdad y el proceder de los desarrollos en la dignidad, en la evolución del ser humano y en la abundancia de cada ser humano, cada nación, tribu, lengua y pueblo. En esa instancia, como este proceder no se ha cumplido
y sigue todos estos ataques de oscuridad atrás de mi espalda por profanar en actos de brujería mi espalda, sacrificios y formas a través del tiempo hasta las partes de mi cuerpo. El tiempo llega y el tiempo logra el cumplimiento del Padre. En ese momento, mi abuelita, siempre de un gran desarrollo y estándar, 03, nanas hermosas que ayudaban sobre un gran desarrollo de ellos, me dice: siéntese, mijita, ciérrala, deja la puerta entreabierta de su dormitorio. Y mi abuelito, un hombre muy correcto, deja entreabierta su puerta del escritorio y yo en el silencio escucho, como niña, 07 años, y le dice: a ti te hace falta una buena pateadura. No en esta misma expresión. El proceso y el sacrificio ya se había hecho. La transgresión sobre mi cuerpo en el basement, en el sótano, ya había sido hecho. Después de esa instancia, en el silencio, mis abuelitos tienen el cuidado para que yo pudiera escuchar lo que pasaba. La capacidad que ellos sentían al saber que yo tenía esta protección y esta capacidad de la conciencia, del pensar y de esta conexión con el Padre es absoluta. Durante el proceder, después de ese momento, camino sobre Sierra Bella atravesando la calle que colinda con Lira, la próxima paralela a Sierra Bella, pues ahí vivían mis abuelitos. El silencio era absoluto mío. Recuerdo que el sol alumbraba en gran manera. Mi madre en el silencio, mirando sus rasgos que quizás no puedo explicar, el odio y la rabia que sentía. Pero mi paz era decirle: mamá, ¿necesitas algo más? Sola y mis hermanas en el colegio. Este acto de sacrificio es una forma del conocimiento al ser humano. No hay odio ni iras para ellas. Solo es el proceder de esta gran verdad donde el tiempo se les ha dado para que ellas pudieran reconocer y ya en actos judiciales inventar, manipular, mentir, transgredir y decir que mi desarrollo es un concepto transgresor o que en ciertas formas no tengo capacidad para mantenerme, brujerías. Actos de manipulación para mostrarle a la humanidad que esto, no tan solo en este gran cumplimiento la verdad lo vivo yo, sino que también muchos seres humanos a través de muchas generaciones. Y en el proceder de esta transgresión, la ramera, Satanás, serpiente, el diablo, como redes de oscuridad y magia negra, corrupciones, caos y degradación de la humanidad sobre sus propias capacidades y su integridad, en su respeto y en su dignidad. Esta gran verdad de transgredir y tomar para mentir, pagar varias transferencias en el silencio del dinero que no le corresponde para poder aparentar llegar a cometer todos estos actos de mentiras y difamación. Al concluir, mi pregunta y la pregunta sea un proceder de verdad a la humanidad. Yo personalmente podría premeditar un acto en contra de un ser humano y hacerle daño antes que termine, digo un total, no. Nunca. Ni aquel que piense en forma distinta o que me pueda hacer daño, no. Porque cuando el ser humano sabe que ha hecho su mejor esfuerzo, no tiene para qué sentir odio ni ira, porque eso solo viene de aquel que sí ha transgredido algo. O que sienta venganza es aquel que ha transgredido algo. La propia conciencia de la capacidad de esta verdad que el Padre requiere reconstruir al ser humano es pensar, es meditar,
y formar de esa forma o alejarse de todos esos entornos o ver cómo poder reconstruir o mejorar esa misma capacidad y su propia integridad. Es ahí donde están mis decisiones, pero también están bajo procederes de todo acto de brujería que he recibido toda mi vida, causando dolores, varón de dolores, varona de dolores, porque Jesucristo vivió también actos de brujerías. Y el jugar con su ropa y hacer competencias, la falsedad, e hicieron competencias con mi ropa, dice Jesucristo, y tomaron de sus ropas para hacer actos de oscuridad, y en vez de vinagre tomó semen de mujer, menstruación de mujer y semen de hombres, procederes de control mental y absorción del alma, el espíritu, el soplo de vida del ser humano. Es ahí que yo sostengo la estructura de Jesucristo en el momento de dar su alma, y entregó su alma al Padre Celestial y sustenté como forma de espíritu el ángel, la paloma blanca que representa la expresión de Josefina y se burlaba, la palomita blanca que no hace nada. Por supuesto, he cometido quizás errores sobre, no sé, si tenía que comer pan con esto o comí pan con el otro y yo cometí ese error, no lo entiendo. Yo soy cumplimiento. No veo formas de transgresión o de juegos y competencias falsas, porque esos juegos son falsos. Satanás los robó. En esta gran verdad y este cumplimiento tomo este concepto. Si yo voy aún manipulado por todo esto y yo le comenté a los psicólogos lo que me pasaba sobre actos de oscuridad, claro, todo eso fue manipulado y presionado para que esto fuera así un concepto de distorsión sobre mi forma de pensar. Pero ¿cuál es la verdad? La luz del Padre Celestial. La luz del Padre Celestial no vive en cuerpos corruptos. Toda esta gran maravilla con el amor del Padre Celestial, mi total autenticidad, convicción sobre esta verdad, sin cuestionamiento, sobre energía de esta gran maravilla de la existencia del Padre Celestial a cada ser humano, a cada uno de sus hijos. Entonces esas formas iban a ser distorsionadas, por supuesto, porque fueron manipuladas por los actos de oscuridad que hasta hoy sigo viviendo por actos de velas, de transgresiones y altares, Satanás, la ramera, serpiente, el diablo y todas estas redes y sectas en todo el mundo. El ataque sistemático, energético sobre mi cuerpo y sobre mis hijos sí lo es. Y esta gran verdad es una verdad de paz y amor al ser humano para que pueda investigar sobre su vida situaciones que a lo mejor en desarrollos normales no encuentra. Si voy y le digo a una psicóloga, sabe, hay una plaga que apareció después de 2 años de nuevo, fue enviada por la ramera serpiente. Y le explico, cuando yo veo y trato de matar estos bichitos que son tremendamente contaminantes, porque son rastreros en el suelo, y nunca el suelo está 100% higiénico o escéptico, se transforman en tinieblas que salen por la ventana a plena luz del día. Vampiros, miles de vampiros alrededor mío. La transgresión de todos estos actos que han crecido a través de toda la humanidad en esta gran verdad que el Padre Celestial en el tiempo justo, donde la luz del Padre en mi forma de retiro o forma no soledad para poder entender esta gran verdad. Porque Jesucristo en toda la transgresión cerraba las cortinas, cerraba los pórticos, porque sabía y podía reconocer en cada ser humano, tan solo con mirarlo, cómo ellos iban a reaccionar en el dolor interno de Jesucristo de poder saber que todavía estaban manipulados
Toda esta gran verdad para volver a encontrar la paz y la tranquilidad del ser humano, su confianza, su existencia, su razón de vida. Entonces, si yo voy y le comento a un psicólogo o a una psicóloga, gran capacidad que reconozco en toda su forma, mire, apareció una plaga y tengo siempre mi forma de ser en mantener equilibrio, siempre la higiene, orden. Pero estos aparecen y cuando los mato, se transforman en vampiros y salen por la ventana. Tinieblas, clones, parásitos, without bones. 2017, estacionamiento de visitas, 03 estacionamientos después donde veo a Satanás, con cachos en su cabeza, con la parte de abajo de su cintura y las transgresiones de deportistas y de grandes desarrollos de élite en millonarios y formas también de transgresiones pagados por querer tomar el espíritu, el alma y manipular sobre actos de manipulación, expresiones de afectos. Las estrategias caen por su propio peso, mi total prudencia, respeto sobre cada uno. La transgresión, para concluir esta reflexión, el entierro, witchcraft, excavation abajo de mi departamento, entierros. La transgresión sobre 03 veces en un tiempo de enero hasta la primera semana de marzo. 03 venidas. Primero la retroexcavadora con la pala, la segunda la pala y la tercera la pala. El Padre Celestial, Jesucristo y el Espíritu Santo en la verdad, la humanidad. Miércoles, hoy, el Padre Celestial y Jesucristo. Hija mía, la amamos mucho. Y Jesucristo, hermana mía. El proceso del cumplimiento que el Padre requiere, la total maravilla, me pasa a sentir en eso y con esto mi total responsabilidad. El Padre ama a cada ser humano y soy esa conexión con toda mi humildad, respeto y responsabilidad, el Espíritu Santo, la abundancia, el equilibrio sobre energía, valor, en la representación de la plata o el dinero del Padre Celestial enviada en el proceso de mi vida para ser forma protectora y reestructuradora de la distribución a la humanidad. Fue difícil para mí tomar la decisión de tomar estas reflexiones y exponerlas en los canales como redes sociales en YouTube, porque el ataque ha sido cada vez sistemático en la transgresión de ellos, que pensaron que nunca iba a saberse. Sí, llegó el momento y el tiempo, cada deuda se cobra en su tiempo. Y la deuda al Padre Celestial y a la humanidad es grandiosa. Y esta gran verdad en el respeto de la prudencia y la verdad y todo acto a través del tiempo, los transgresores. La dragón viejo, doble ambigüedad sexual, Satanás, la ramera serpiente, el diablo y las redes de corrupción. Querer tomar mi costado de mi cintura cadera, este deportista, querer tomar el alma, el espíritu, el sol, el Espíritu Santo, la energía, la luz al Padre, a la humanidad, expresión de grandes desarrollos y estándar de dinero. Querer tomar sobre la música la transgresión de la serpiente, Satanás, el diablo, en un acto, rito de oscuridad sexual, en la transgresión de la siguiente generación, la hija de la serpiente, con esta transgresión sobre el espacio de redes de narcotráfico, sicariato, la música, el rito también sobre este proceder. La gran verdad maravillosa en la prudencia, en el equilibrio, en la paz, a todo y cada ser humano. Desde niños muy pequeñitos el respeto de su crianza y el cuidado, hoy en mayor forma
frente a todas estas transgresiones, la perversión y la degradación del ser humano, en su libertad de pensar y en su propio proceso, el amor del Padre. En esta gran verdad, mi gratitud hoy, mientras hacíamos una pago de un proceso de responsabilidad, el cambio de energía es grave. Una moto sale desde abajo, el diablo, y el cuerpo muestra la forma del cambio de energía. Hoy muy temprano, a las 5:20, me levanto despierto aun cuando el proceso fue corto para poder proteger en los ejercicios de protección a la humanidad. Después de hacer estos ejercicios, la manipulación, se cortó 0,4 veces el cigüeñal o el tablero eléctrico donde está el botón de todo, la energía a todo el departamento. Se cortó 0,4 veces. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? El hervidor hacía cortocircuito. Pero aquí viene la respuesta de la transgresión en oscuridades y la manipulación de todo este departamento casa, en la transgresión de la casa del Padre Celestial, la energía, la luz a la humanidad. Durante las veces anteriores tenía un pequeño pitillo, pero que lograba calentar y hacer el proceso sin ningún problema. Limpiaba, buscaba las formas, nada. Entonces, ¿por qué hoy día fue diferente y causó el cortocircuito frente al tablero del dispositivo de toda la energía en todo el departamento? Todo esto está manipulado. Enchufes, formas de posesión por fotos, imágenes, fotos, a mis 0,6 años. Lloraba y le decía no, porque mi espíritu hablaba frente a eso. Mis calzoncitos y mi torso desnudo. No, por favor. En una cama. Y no entendía, pero yo sabía que mi espíritu no quería algo así. Ella lo sacó. Y las hijas de ella se reían y se burlaban. Mis pies fueron transgredidos en fotos y en imágenes dibujadas sobre hojas de papel blanco y mis manos también. Esto no es absoluto, es responsabilidad absoluta, porque este sacrificio en el conocimiento y en la vida, Satanás, la ramera, el diablo, sus huestes, corrupciones en todo el mundo, Epstein, cómo han ido distorsionando esta paz, esta tranquilidad, reconociendo a través del tiempo cómo el Padre va bendiciendo y va ayudando en decisiones a ciertas personas tomar cargos o responsabilidades y autoridades que realmente en su capacidad van a poder cumplir estos grandes desafíos a la humanidad. Todos ellos, ellas, están protegidos. Y eso será un proceso de conexión extraterrestre como formas y estructuras para ayudarles a ellos en su propia alma la conexión para encontrar decisiones y cuidados sobre ellos mismos. En esta gran verdad, mi total respeto y responsabilidad en estos videos, con el respeto y la prudencia, la capacidad del amor del Padre Celestial a cada ser humano, mi gratitud a conexiones terapéuticas, documentos escondidos. En el proceso Ebel y Tarot 02, donde se muestra muy claramente la transgresión sobre la corte y documentos falsos, formas y comunidades que fueron partes pagadas. ¿Y de dónde salió ese dinero? Una gran pregunta interesante en paz, en amor, para poder entender, no tan solo en esta historia, la historia de cada ser humano, que es la historia de la humanidad, concentrada en este compilado a través de todas las generaciones, la reestructuración por medio de la abundancia del Padre Celestial, la luz al mundo, mi total humildad, honestidad, respeto en una decisión que fue difícil para mí tomarla. ¿Por qué?
porque esperaba de ellos. Siempre han sabido quién soy, todos. Y actos cualquiera que se hagan para poder manipular mi forma de pensar no son aceptados ni por el cielo, y en mi forma, con toda humildad, tampoco los acepto. Cada ser humano en su propia expresión va buscando su propia transparencia para que sus decisiones sean adecuadas a su vida. Las brujerías o cualquier acto en contra de otro ser humano no son aceptadas en el cielo porque transgrede el proceso de evolución de cada ser humano y su propio proceso de vida, fortaleciendo su propia estructura, su autoestima y su desarrollo en sus capacidades. Con esto mi total amor, respeto, humildad, responsabilidad, lealtad absoluta al conocimiento y la existencia del Padre Celestial, estructuras en todo el mundo, ovnis, extraterrestres, ángeles, arcángeles en forma de energía y en grandes procederes, vuelvo a concluir, se muestra como forma y energía la faz y parte del cuerpo de estructuras de arcángeles como complemento, guerreros, protectores también a la humanidad. En esta forma, mi total respeto, sellando esta reflexión, mi cuerpo transgredido por la moto que va después del pago, absolutamente las partes bajas transgredidas de mi cuerpo, formas inmateriales de entidades de oscuridad, sobre Satanás, el diablo, la ramera serpiente y esta larga cola de transgresores 0324 atrás de mi espalda. La larga cola negra se irá mostrando a través del tiempo en el respeto, en la responsabilidad del tiempo que ya llegó. Porque todo tiempo llega y la consecuencia de ello sobre su propia vida, sus lamentables malas decisiones en oscuridades, en envidias, en transgresiones, en falsedades, el proceso, todo ser humano lo hace en su mejor esfuerzo y en su proceso honesto, sin colocar en peligro la vida personal, ni la vida de su familia, ni sus entornos, ni su desarrollo. En esta gran verdad, mi gratitud a quienes apoyan en todos estos procesos, que son muestras, por eso agrego en toda esta forma elementos o capacidades que ayudan en este gran proceder también Atenea. Y en todo este proceder, mi gratitud, mis hijos y por supuesto familia Araneda Nach, el respeto sobre esta forma, mi cumplimiento. Mi cuerpo transgrede sobre las formas y pierde energía de esta maravilla donde se distorsiona. Ayer un señor en otra muestra perdió su equilibrio en un celular, desde una gran altura cae, perdiendo el sistema de equilibrio sobre el lugar que estaba. Explotó solamente un celular, no era proceder de su caída. Muere lamentablemente en una estación bajo la tierra de metros en Colombia, donde fallece lamentablemente. La transgresión sobre esta energía, accidentes, formas que el ser humano no tiene mayor explicación. Toda esta verdad es para poder comprender la maravilla del conocimiento de la humanidad y en el proceder, otra expresión de incendio o grandes destrucciones de tormentas que destruyen casas y arrasan forma. El Padre creó cada elemento en todos los sistemas, en todas las formas, en equilibrio al ser humano. No para destruir su propia vivienda, ni la vida y el valor del ser humano, el equilibrio donde se sustenta sus propios pies en la transgresión bajas de actos de oscuridad, sótanos, mi expareja Alejandra, Lira 01324, 1964, mis 03 años, sótano basement, en esta la profecía de la llegada del Espíritu Santo, la continuidad de Jesucristo en esta gran verdad de la existencia perfecta, de la verdad del conocimiento y la existencia del ser humano, del Padre Celestial a la humanidad, el Espíritu Santo, su abundancia, su amor, su gran entrega en la reconstrucción
y la verdad a cada ser humano, cada nación, tribu, lengua y pueblo. Sello esta reflexión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La transgresión de la bomba, el entierro frente a mi departamento y a mi dormitorio no se logró concluir. Lo que ellos hicieron, cortar la conexión bajo tierra de este entierro de actos de rituales de oscuridad, todavía no se reconstruye. El centro del Padre, el agua, el planeta Tierra, el centro representativo, mi cuerpo en cumplimiento a la humanidad, el agua, la vida al ser humano, y el sol, la vida al ser humano. Sello esta reflexión y lo vuelvo a sellar con todo el respeto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es.